Hola, buenos días. Bienvenidos a este segundo curso de la tercera semana de, del curso de Introducción a la Ingeniería Civil Matemática. Hoy día vamos a empezar complementando la clase de ayer con dos ejemplos más y después de hacer esto vamos a pasar a discutir sobre aspectos básicos de la informática en ingeniería y en el desarrollo en matemáticas aplicadas. Entonces, como les decía, vamos a complementar la clase de ayer con dos ejemplos más. Estábamos discutiendo sobre los límites de la modelación matemática y básicamente eh, qué es lo que sucede cuando las matemáticas se ocupan para intentar modelar aspectos de la realidad sin tomar todas las precauciones que, que los, que los problemas ameritan, digamos, sin tomar en consideración la naturaleza misma de los problemas y las limitantes de los objetos con los cuales se está modelando. Vimos el ejemplo de cuántas veces hay que doblar una hoja de papel para llegar a la luna y eso matemáticamente se resuelve de manera sencilla. Sin embargo, cuando uno quiere ir efectivamente a doblar las hojas, uno se da cuenta que hay una limitante física que, si no se toma en consideración a la hora de abordar este problema matemáticamente, nos lleva a una respuesta que, si bien es cierto, matemáticamente tiene sentido, es imposible implementarla en la vida real. Después pasamos al ejemplo de una versión de lo que se llama la paradoja de Zenón, donde a cada iteración voy avanzando a la mitad de lo que me queda. Ese proceso matemáticamente no termina, siempre va a quedar un número positivo. Sin embargo, si uno considera que eso que queda es una distancia física, eh, uno puede argumentar de que físicamente sí llegó, aunque matemáticamente aún nunca lo voy a hacer, y es producto de que en la naturaleza hay distancias mínimas so- eh, que, mm, que hace que, que cuando dos objetos están a una distancia más corta que esa distancia, en términos prácticos significa que se están tocando. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo consiste en lo siguiente: yo les doy un sobre con dinero, supongamos que ese dinero yo lo represento con la letra X, y X puede ser cualquier cantidad, y ustedes tienen la siguiente opción: uno, aceptan ese sobre con dinero, con la cantidad que tiene adentro, o van a un juego en el cual se lanza una moneda y si sale cara, eh, van a, van a tener dos veces lo que había en el sobre original, y si sale sello, van a tener la mitad de lo que había en el sobre original, ¿cierto? Parece un juego justo, ¿cierto? Eh, Supongamos que hay 10.000 pesos en el sobre X. Si ustedes o se quedan con esos 10.000 pesos o van al juego. Ir al juego significa van a un caricello. Si sale cara, van a obtener 20.000 pesos, y si sale sello, solo 5.000 pesos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? ¿Vamos al juego o no vamos al juego? Bueno, y aquí empieza el primer dilema, que es básicamente cómo las matemáticas nos podrían ayudar en este juego a poder caracterizarlo matemáticamente. Y bueno, uno puede hacer los cálculos matemáticos y uno puede comparar o calcular cuál es la esperanza matemática del juego. El juego es con probabilidad 1 medio. Yo obtengo X medios, que es lo que sale valor esperado de cambiarse. 1 medio por X medio, más 1 medio por 2X, y el resultado de eso es álgebra escolar. El resultado de eso es 5X partido por 4. Y 5X partido por 4 es más grande que X. O sea, se espera en promedio
si uno repitiera este ejercicio infinitas veces, uno podría calcular de manera explícita, ¿cierto?, esta esperanza matemática, pero tenemos una fórmula que nos dice que si la moneda es justa, la probabilidad de sacar cara es 1/2. Entonces, 5x partido por 4 es más grande que x. X representa el no hacer nada, no ir al juego, e ir al juego en promedio es 5x partido por 4. O sea, conviene ir al juego. Eso es lo que está diciendo la matemática aquí. Sin embargo, esta forma de modelar no está considerando bueno, aspectos propios de la aversión al riesgo de cada persona. Hay gente que tiende a ser más conservadora a la hora de hacer inversiones, hay gente que tiende a ser más arriesgada. Segundo aspecto que no considera esta forma de modelar es, bueno, ¿qué es X, digamos? Aquí X es una variable, pero no es lo mismo considerar cuando X es 2.000 pesos, bueno, 2.000 pesos no es mucha plata, ¿cierto? Pero ya 4.000 es bastante más, y 1.000 sigue siendo poca plata. Entonces, en general, uno podría decir, bueno, en este caso, voy al juego, porque tengo más que ganar que perder, y eso es puramente psicológico. Entonces, en ese caso, uno puede decir, ok, en ese caso voy. Pero ¿qué tal si X es, qué sé yo, 200 millones de pesos? Bueno, 200 millones de pesos ya es mucha plata. Y bueno, 400 sin duda que es mucha plata también, y 100 también, pero 200, ya supongamos que en este mundo donde este evento se puede dar, digamos, tienen un sobre con 100 millones, ustedes no quieren ir a jugar con esos 100 millones, ustedes prefieren, probablemente, muchos de ustedes, quisieran quedárselo. Y sin embargo, aquí la matemática te está diciendo bien clara, digamos, es, en promedio, conviene ir al juego. No importa el valor de X, pero aquí vemos que sí importa el valor de X. Entonces hay que tomar esas consideraciones también. Otro ejemplo que también llamó mucho la atención de la prensa es el caso de Sally Clark en el Reino Unido. A esta persona se le murieron sus 2 hijos por muerte súbita, y fue condenada a prisión bajo el siguiente argumento. El argumento decía que la probabilidad de que un niño muera por muerte súbita es 1 sobre 20.000, un número muy, muy, muy pequeño. La probabilidad de que se mueran 2 niños es 1 partido por 20.000 por 1 partido por 20.000, es 1 partido por 400 millones. Entonces, es muy raro, o sea, es tremendamente improbable que estos 2 niños hayan muerto sin intervención de un agente externo, y como la madre es su responsable, fue básicamente condenada producto de este cálculo matemático. Pero hay varios aspectos que hacen este razonamiento incorrecto. El primero es que cuando uno multiplica probabilidades, uno está asumiendo independencia. Estos dos eventos podrían no haber sido independientes. Hay una carga genética, tal vez la madre tenía una enfermedad latente que sus 2 hijos expresaron, y por esa razón murieron, más que por una intervención externa. Entonces acá hay un uso imprudente de las matemáticas que tuvo consecuencias en la libertad, en este caso, de Sally Clark. Bueno, afortunadamente, matemáticos y otro tipo de profesionales hicieron ver este error, y afortunadamente al menos el tipo de argumento quedó invalidado. Ok. Entonces hoy día vamos a ver, con eso cerramos la clase de ayer y empezamos, perdón, la clase del lunes, y empezamos a estudiar la informática y cómo se relaciona esta
con la ingeniería matemática o con la ingeniería del mundo moderno. Entonces la informática es un campo de actividad científica, técnica e industrial desarrollado relacionada con el procesamiento automático de la información. Básicamente eso es. Como parte, tenemos programas informáticos que las máquinas utilizan, los sistemas integrados, los computadores, los robots y también los autómatas. Bueno, en este último punto me gustaría hacer un homenaje a un matemático inglés que hizo gran parte de su carrera en Estados Unidos, John Conway, que murió la semana pasada, víctima del coronavirus. John Conway fue un gran matemático que hizo aportes en distintas áreas de la matemática, sobre todo en teoría de grupos y en análisis. Y también, bueno, en la teoría de autómatas. Los autómatas son este conjunto de reglas, básicamente, en este Game of Life, el juego de la vida. Con reglas muy sencillas uno puede tener comportamientos complejos. Y eso es bastante interesante porque se pueden ocupar estos para computar. Entonces, en este ejemplo, bueno, hay distintas formas de establecer quiénes son los vecinos, pero básicamente, bueno, son las celdas que están a distancia 1 de cualquier celda. Entonces aquí las reglas son: cualquier célula viva con menos de 2 vecinos vivos muere. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una configuración inicial en el cual en este tablero de 8×8 tienen que algunas células están en negro. Vamos a suponer que estas son las vivas y las blancas las negras. Entonces ustedes tienen una configuración inicial y esa la van iterando. Entonces ustedes van a ver las vivas, van a ver los vecinos, y si hay más de 2 vecinos vivos, si hay menos de 2 vecinos vivos, esta muere por estar isolada. Cualquier célula viva con 2 o 3 vecinos vivos vive hasta la próxima generación. Cualquier célula viva con más de 3 vecinos vivos muere. Si hay sobrepoblación, muere. Cualquier célula muerta con exactamente 3 vecinos vivos se convierte en una célula viva, se reproduce. Y bueno, así uno parte con esa configuración inicial y uno va a ver todos los vecinos de todas las células y va a ver estas reglas. Y en virtud de esas mismas reglas voy a cambiarle el color o lo voy a dejar como estaba. Y comportamientos complejos como este empiezan a ocurrir. Este es básicamente una de las tantas formas que estas reglas sencillas tienen de iterar. Fíjense lo que está pasando ahí. Estos dos agentes están generando macroagentes están generando esta suerte de células que van moviéndose en el espacio a través del tiempo a partir de, nuevamente, reglas muy, muy sencillas. Entonces es una forma de la informática que la informática tiene para computar sin necesidad de de reglas sofisticadas para evolucionar. Entonces la información, en particular en el mundo moderno, puede sobrepasarnos cuando hay mucha información, hay mucho botón, mucha cosa, como es el caso, por ejemplo, de las cabinas de los aviones. El piloto tiene que estar atento a un sinfín de indicadores de presión en la cabina, temperatura externa, hora de llegada, otros aviones circundando en el aire. Tienen que estar también atentos a la hora exacta a la cual tienen que llegar al aeropuerto, y si en el aeropuerto de llegada no hay otros aviones esperando llegada, esperar el momento exacto en el cual tienen que aterrizar. Tienen que coordinar velocidades, tienen que coordinar gasolinas, tienen que coordinar vientos,
turbulencias, bueno, un conjunto de indicaciones y, externas, tanto externas de la cabina como internas. Entonces, bueno, la pregunta es qué hacer con tanta información. Y esto es análogo a lo que sucede también en ciertas grandes compañías. Piensen en Codelco, piensen en, en grandes compañías en Chile, Soprole, qué sé yo. Todas esas compañías tienen distintas divisiones, ¿cierto? División finanzas, recursos humanos, contabilidad, abogados, ingenieros, en fin. Entonces cuando los directores de estas compañías les puede llegar tanta información eh, como ellos quieran. Entonces, básicamente, lejos de estar sobre informados de detalles, muchas veces uno quiere tener una visión general de qué es lo que está sucediendo en indicadores que sinteticen realmente lo que interesa a la compañía en el momento en que em, se generen estas grandes reuniones o donde uno quisiera básicamente saber, bueno, dónde estamos. Entonces, bueno, se llaman KPI, Key Performance Index, y se pueden poner en estas dashboards, o sea, voy a poner en solo una gran pantalla distintos indicadores que son funciones de otros indicadores más micro, y que me dan una perspectiva de cómo está la compañía, pero no necesariamente tiene que ser una compañía, esto puede ser una clínica que quiere saber cuánta gente está llegando, cuánta gente se está mejorando, cuánta gente está llegando grave, cuánta gente de tal edad está llegando, cuántas mujeres, cuántos hombres, eh, cuántos niños, en fin. Uno, si bien es cierto, hay área de pediatría, hay geriatría, hay distintas áreas en el sistema de salud. Uno quisiera tener una visión un poco más general de qué es lo que está sucediendo. Estos indicadores son muy interesantes, y para construir cada uno de estos indicadores se requiere mucha matemática, se requiere sistemas informáticos, ahí está la clave. Sistemas informáticos que sean capaces de recuperar información de forma fidedigna. Entonces, saber cuántos niños llegaron. Evidentemente, antes de la revolución informática, uno siempre puede contar cuántos niños entran, ¿cierto?, al hospital, pero esto se puede hacer con un lápiz Bic y anotar ahí en un cuadernito, bueno, entró un niño y, qué sé yo, salió y el niño se mejoró, bueno, entró un adulto mayor, no se mejoró, murió, qué sé yo, y así, pero esos informes no los lee nadie, y básicamente cómo hacer sentido de lo que está pasando a nivel macro sin un sistema automatizado que permita clasificar y después hacer la pega, digamos, al matemático, que tiene que sencillamente calcular cuánta gente mayor de tal edad entró, cuánta gente de tal edad salió. Bueno, estoy poniendo el caso de la salud, pero extrapólenlo al caso de una gran compañía. eh, no van a ser, en este caso, em, ni adultos mayores, ni el estado de salud. Las variables relevantes probablemente sea el precio de lo que están vendiendo y cuánto se vendió con respecto al mismo periodo del año pasado, cosas de ese estilo, digamos, pero sin el flujo de información ordenado y, y fidedigno, es imposible hacer sentido de estas nuevas formas de, de visualizar y conceptualizar los problemas de la ingeniería moderna. Entonces, bueno, otro gran fenómeno que está pasando en los últimos años y que tiene mucho que ver con la informática, o esta habilidad de recuperar datos de los sistemas de interés, que muchas veces son los seres humanos, son los clientes,
es el Big Data. El Big Data es justamente el poder automatizar, el poder recuperar, automatizar la recuperación de datos. Y datos en el mundo moderno no solamente significa cuántos años tienes tú, cuánto, cuánto mides o cuánto pesas, son las variables clásicas, sino también las preferencias de las personas. Cuántos likes uno puso en el Facebook, cuáles son los likes. Entonces, bueno, estos sistemas son tremendamente invasivos, también en función de esos likes va llegando publicidad de productos que cuestan dinero para incentivar el consumo de estas personas. ¿Para qué decir la comunicación por email, cierto? También hay justamente estas variables a veces sirven para hacer predicciones de de, bueno, depende de la información que se vaya recopilando, pero también del estado de salud, y eso es eventualmente peligroso. Entonces, no gran tecnología y grandes algoritmos matemáticos necesariamente significan que el mundo está mejor y que vamos en la buena dirección. Sin duda el mundo cambió, hoy día tenemos una tecnología que ofrece grandes posibilidades, pero al mismo tiempo pone a la luz nuestras vulnerabilidades y también a veces saca a la luz la peor versión de los seres humanos, justamente para ocupar estas técnicas avanzadas con los fines más perversos. Entonces, muchas veces estos datos vienen en un formato que le es útil a las computadoras para poder procesar información. Sin embargo, los computadores procesan información de una manera muy distinta a como lo hacemos los seres humanos. Entonces aquí viene el expertise justamente de los informáticos en poder hacer sentido eh, de justamente información que viene en estos formatos que les son tan útiles a los computadores. Entonces estos datos crudos, ¿cierto? Que vienen en el formato que yo acabo de mencionar, no necesariamente quiere decir que tener datos significa que estoy entendiendo mejor el problema, ni que estoy conectando estos datos de manera de poder hacer sentido de, de cómo fueron generados y, y básicamente cómo puedo hacer un uso útil para el problema que tenga a mano de esos datos. Bueno, justamente el primer paso es entender cuáles son las relaciones que existen en estos datos para poder pasar de datos a información. Y cuando yo voy teniendo ya información, el próximo paso es entender patrones entre estas relaciones. Eso es lo que se entiende ya como, bueno, ya voy adquiriendo cierto conocimiento de lo que está sucediendo. Tengo datos. Cuando entiendo la relación entre los datos, estoy teniendo información. De esta información, cuando entiendo patrones de comportamiento, ya estoy ganando conocimiento. Y el último paso es cuando ya llego a un conocimiento tan cabal de lo que está sucediendo, estoy haciendo sentido incluso de los patrones. Eso es lo que se llama entender los principios. Y en la literatura de... en la literatura de la informática eso se ha llamado como la sabiduría. O sea, cómo ganar sabiduría desde los datos es este proceso de ir incrementalmente ganando información, conocimiento para llegar justamente a la sabiduría, muchas veces sin necesidad de tener principios físico-matemáticos que me permitan ir prediciendo el comportamiento de los agentes que estoy estudiando, ¿cierto? Porque esta sabiduría o entender principios básicos de la naturaleza uno los podría obtener, por ejemplo, entendiendo teóricamente cómo se mueve un proyectil. Pero para eso, ahí no necesito muchos datos para saber qué es lo que va a pasar con un proyectil, porque tengo principios físicos sólidos
que me permiten decir, bueno, una trayectoria o la caída de una piedra va a caer con caída libre, conozco perfectamente cuánto es la fuerza G de atracción, conozco perfectamente el estado inicial, conozco perfectamente la altura, y podemos ir tomando toda la información que es relevante para resolver ese problema de la física, y puedo obtener principios a partir de, em, a partir de esta conceptualización del problema sin necesidad de datos. Pero bueno, aquí, por ejemplo, cuando se quiere intentar predecir el comportamiento de una ciudad ante el coronavirus, ahí no hay ni un principio que podamos aplicar. Son muchas personas muy distintas, con costumbres muy distintas, con formas de responder ante la autoridad que también son distintas, y en particular los latinos somos bien especiales. En fin, es difícil hacer sentido o de predecir qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el coronavirus, y poner distintos escenarios para poder modelar desde la perspectiva matemática, porque no hay ni un principio universal que uno diga, bueno, los seres humanos somos dos puntos, no, no hay tal cosa. Sin embargo, las piedras, como no tienen libre albedrío, caen sencillamente, y ahí puedo establecer principios físicos universales para todas las piedras. En fin, otra forma de ver esto es justamente cuando tengo datos y no tengo relaciones, tengo datos crudos, yo puedo pasar a tener información justamente contestando a las preguntas del quién, cómo, ya separando, por ejemplo, el comportamiento de los jóvenes, del de los viejos, del de los hombres, tal vez, de las mujeres, dependiendo del tipo de- dependiendo del problema, en la naturaleza del problema, ¿cierto? Por ejemplo, en salud es claro que las mujeres tienen hijos y los hombres no, entonces puede ser útil separar estas categorías. Puede ser útil también por ejemplo, en el sistema de salud, separar la tercera edad de los niños. Los niños todavía están en desarrollo, tienen necesidades de salud bien especiales y muy distintas a los de los adultos y al de los adultos mayores, entonces tal vez tenga sentido separarlos en, en trazos de edad, en fin. Bueno, pero eso me está dando información, pero no me está ayudando a conocer, a ganar conocimiento. Entonces, ya entendiendo ciertas relaciones que hay en cada grupo, yo puedo ir ganando conocimiento del problema, eh, conocimiento y entendimiento, sobre todo cuando empiezo a entender a partir de los datos, puedo empezar a responder preguntas como ¿por qué? ¿Por qué se está dando esta relación que estoy observando gracias a haber podido ganar información y conocimiento? Y bueno, este futuro, esta sabiduría también, cuando uno entiende los principios sobre los cuales estos datos fueron generados, permite visualizar y tomar las mejores decisiones para lo que viene, que es muchas veces lo que uno busca al tratar de hacer sentido de bases de datos. Entonces, los desafíos de la informática no solamente están en la adquisición de datos, más datos, sino que también está bueno, ¿dónde voy a alojar estos datos? Muchas veces son tantos y en formas tan diversas. Por ejemplo, a veces los datos vienen en este formato clásico de filas, columnas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes se llaman Juan, Juan y Juana. Entonces Juan tiene tal edad, pesa tanto, mide tanto, vive en tal comuna, tiene tal comportamiento de consumo, tiene tal nivel de salud, practica deporte tantas veces por semana, y qué sé yo. Uno puede ir adquiriendo datos, sencillamente todavía no información, solo datos, y lo mismo para Juana, ¿cierto? Y bueno, uno puede tomar más datos si uno quisiera. Esa es una forma de obtener información de personas, pero muchas veces uno quiere tener otro tipo de información, como por ejemplo, por dónde transitan estas personas, y bueno, ahí el dato va a venir ya sea en video que muestre trayectorias, puede venir en formato de fotos, puede venir como
como un conjunto de recorridos en vértices y aristas. Bueno, en fin, hay todo un desafío después de- después de la adquisición es guardarlo. Y hoy día está el concepto de la nube, y, y entre otras memorias externas que uno pueda poner en el computador. Después está, bueno, tengo todos esos datos que hago, empiezo a procesarlos, a separarlos, como decía anteriormente, tal vez convenga hacer una separación por tramos de edad o sexo, qué sé yo. Y después, bueno, después del procesamiento viene todo el tema de cómo distintas bases de datos empiezan a comunicarse para hacer sentido entre ellas. Está la integración, después está el análisis. Tengo resultados, cómo hago sentido de esto, de las conclusiones que estoy obteniendo. Y después viene ya el paso tal vez que se ha llamado prescriptivo o de inteligencia, es idealmente empezar a tomar decisiones automáticas a partir de los datos. Entonces tengo datos y me gustaría saber, por ejemplo, qué sé yo, si voy a regar, conviene regar, pongámonos en el contexto de un predio de agricultura, y cuánto y cómo regar, y básicamente si riego o no. Entonces esa es una información que eventualmente sería interesante automatizarla, y bueno, tendría que ver si se regó el día de ayer o no, cómo está la humedad ambiente, cuánto calor ha hecho, para poder predecir cuánto se está evaporando, cuáles son las necesidades particulares de cada parte del predio, y eventualmente, si todo va bien y tengo suficiente información, yo podría automatizar el, el proceso de regadío y ajustarlo también al si llovió o no, y básicamente que esto ande solo, digamos. Eso es posible de hacer hoy en día, y eso es lo que se ha llamado también inteligencia prescriptiva a partir de datos. ¿Y cuáles son los datos aquí? Temperatura, humedad, si llovió, cuánto ha llovido en el último mes, evaporación, cosas de ese estilo se pueden medir. En la salud pasa algo parecido. Yo creo que la tecnología, la matemática y la informática tienen todavía mucho que aportar en el terreno de la salud, ¿cierto? En el diagnóstico online, que nos permitan desaturar el sistema de salud público. Hay mucha gente que va al médico y básicamente no hace más que, que saturar el sistema, pudiendo resolver sus dudas tal vez a distancia. Y lo contrario, gente que no va y, y que tal vez con una consulta online cortita uno podría darse cuenta de la gravedad de esas personas y tal vez ir a buscarlas, y siempre con el objetivo de que todo ciudadano o ciudadana tenga un acceso óptimo al sistema de salud, y que la salud de la población sea la mejor posible, pero justamente con sistemas informáticos uno podría optimizar mucho esto. Uno podría identificar de manera temprana, por ejemplo, los hipocondríacos, gente que básicamente no tiene patologías diagnosticables, sin embargo van al sistema de salud y van saturando básicamente el sistema sin necesidad de que estos tengan que ir, y bueno, básicamente lo contrario también sucede, digamos, gente que no está yendo y que sí debería ir. Entonces, ¿cómo detectarlo online? Es un desafío tremendo de la informática hoy en día. En urbanismo pasa algo similar. Hay mucha información de movilidad, con cámaras, con Waze, con Uber, con todas estas aplicaciones online. Hay datos de consumo de energía también en distintas partes de las ciudades, hay sensores de sonido. Las casas inteligentes también van tirando informaciones que se podrían utilizar de una manera más sabia para ordenar de mejor manera la ciudad, la emisión de contaminantes,
en nuestra región es particularmente importante en Quintero y Puchuncaví, justamente el sistema de salud, si hay disponibilidad y dónde para, por ejemplo, asignar de manera óptima los distintos casos que van llegando. Tal vez en cierto lugar está saturado el área de geriatría, pero no tan lejos. No, entonces si entra un nuevo paciente, derivarlo de manera automática al centro asistencial más cercano que no esté saturado. En la sociedad también, justamente ahí uno podría ver qué áreas están más saturadas que otras, donde convendría ubicar la casa, por eso supongamos, de una familia que quiere optimizar sus trayectos al colegio de los niños, a las áreas de trabajo, pero al mismo tiempo que sea un lugar donde se sientan cómodos. El retail, ¿cierto? Supermercados, grandes tiendas también, está haciendo uso masivo de la información computarizada para poder optimizar justamente sus inventarios. Si la gente está consumiendo mucho de este producto, poder anticipar la compra de esos mismos productos a sus proveedores de tal manera de no quedarse sin stock, y viceversa, ciertos productos que no se están vendiendo, sea bajar el precio, sea mandarlos a stock y venderlos más baratos, y esta dinámica justamente está informada por los datos, y los datos eh, electrónicos, datos online, que se pueden procesar justamente gracias a la informática y gracias a los algoritmos matemáticos que permiten un flujo óptimo de estos algoritmos. Entonces vamos a pasar ahora en los últimos minutos a hacer una revisión muy, muy breve de estas máquinas que nos van a acompañar durante toda la carrera, que son los computadores. En un ordenador o computador se distinguen dos grandes aspectos. Uno es el hardware. El hardware es la maquinaria, es el soporte físico, es básicamente lo que hace andar el, no, disculpen, es el sustrato físico, digamos, son los chips, esta cosa que ven ustedes aquí a la izquierda de la pantalla, ese es el hardware. Placas, circuitos, chips, módulos, cables. Y el software son los programas que se ejecutan en el computador. Entonces el software, yo puedo tener un software que, por ejemplo, hace un cálculo, un software que, por ejemplo, el Zoom es un software, el Skype es un software, todas las aplicaciones se consideran software, y estos software van a correr de una manera más o menos óptima dependiendo de la calidad del hardware, ¿cierto? El hardware es el tarro, digamos, el conjunto de cables eh, que permiten que el software pueda ejecutarse. Un software particular es el sistema operativo. El sistema operativo es el conjunto de programas necesarios para que el computador pueda trabajar. Hay muchos sistemas operativos. Solo voy a mencionar tres de los más importantes. Uno es el sistema operativo Windows. Los computadores con sistema operativo Windows funcionan de una manera muy distinta a los computadores con sistema operativo del pingüinito Linux. Linux es el sistema preferido de los programadores avanzados. Y Apple, que es más el de los diseñadores o gente que bueno, tiene un gusto particular por la estética, más que por la performance, tal vez. Y esa es la manzanita, ¿cierto? Entonces tenemos Windows, Linux y Apple, y estos son sistemas operativos que funcionan de una manera muy distinta. Aunque uno pueda correr las mismas aplicaciones, en estos tres sistemas operativos funcionan intrínsecamente de una manera distinta. Estoy hablando de computadores, no estoy hablando de teléfonos celulares. Ahí también hay dos grandes
Hay varios, pero podemos nombrar los dos más grandes. Uno es iOS, que es la versión de Apple de sistema operativo, y el otro es Android, ¿cierto? Que también los dos tienen sus particularidades, sus formas de accionar. Sin embargo, yo puedo correr las mismas aplicaciones en ambos. O sea, yo puedo estar hablando en Zoom, tanto en Android como en iOS, o entre Windows, o en Linux, o en Apple. El modelo básico de ordenadores actuales, de computadores actuales, se atribuye a John von Neumann. John von Neumann fue un físico estadounidense, un tipo brillante. Tal vez fue la única persona en la historia de la humanidad que entendió a cabalidad un computador. Y con esto me refiero a entendió de manera cabal cómo funciona el hardware. Y bueno, en esa época no había muchos, bueno, sí, habían versiones muy primitivas de software, pero entendía de A a Z todo lo que estaba pasando. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que hay que entender realmente toda la física de electricidad que hace abrir o cerrar una puerta. Esos son los 0,1, pero en verdad estos circuitos eléctricos, la verdad, hay otros fenómenos electromagnéticos más fundamentales que están pasando a escala microscópica, y después estos ceros y unos son información, y cómo esa información va a permitir hacer cálculos a estas máquinas, cálculos aritméticos, cálculos de una naturaleza más compleja aún, y lo que pasa hoy día, por ejemplo. Y bueno, disculpen, John von Neumann fue la única persona que, que fue capaz de entender a cabalidad toda la física cuántica, toda la física mecánica, todo el proceso informático que permiten que un computador haga un cálculo. Y lo hizo porque el computador en esa época eran bastante sencillos, o sea, mucho más sencillos de lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una realidad mucho más compleja, hay gente que es experta en hardware, pero no sabe de software. Hay gente que es experta en software y que no sabe de hardware. Hay gente que conoce muy bien la física de los hardware, pero no entiende tanto después la dinámica propia de los hardware que permiten que los software se instalen en estos hardware y hagan cálculos. Y hay todo un tema de diseño, de optimización, y básicamente no hay nadie hoy en día, por ejemplo, que entienda a cabalidad un iPhone. No. Puede que haya gente experta en una parte, otros que sean expertos en otra parte, y evidentemente hay saberes que se sobrelapan. Y hoy día, básicamente, y es en la sinergia que producen todos estos sobrelapamientos, que se puede producir un objeto como un iPhone, pero no es porque nadie, ni una persona, entienda a cabalidad todo el proceso. Los computadores tienen CPU, Central Process Unit, que son los cerebros. También tienen Control Units, que son los que coordinan y dirigen la mayoría de las operaciones de un computador. Entonces, el gran cerebro, digamos, es la CPU, y el Control Unit es lo que va dirigiendo y coordinando básicamente los procesos que van ocurriendo en el computador. Está la unidad aritmética o ALU, Arithmetic Logic Unit, que es el que permite hacer operaciones sencillas como sumar, multiplicar, comparar. Y bueno, la velocidad se suele medir en hertz, o rotaciones por minuto. Disculpen, por segundos. Y bueno, 1 megahertz se tiene elevado a 6 operaciones por segundo, operaciones tipo ALU. Y 1 gigahertz es 10 elevado a 9 operaciones por segundo. Imagínense la cantidad de operaciones que puede hacer un computador moderno. Y bueno, esto se mide en hertz. Por el lado de la memoria, tenemos un bit, que es un 0,1, un byte, que son un conjunto de 8 bits, un kilobyte, son 2 elevado a 10 bytes, un megabyte, 2 elevado a 10 kilobytes,
un gigabyte, 2 elevado a 10 megabytes, y un terabyte, que es 2 elevado a 10 gigabytes. Estas son las unidades de almacenamiento de la información en un computador. Un computador necesita almacenar mucha información para poder correr de manera eficiente y efectiva. Entonces está la memoria central también, que hace parte de la arquitectura de un computador moderno. Está la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM es solo de lectura. eh, Básicamente almacena códigos de programas grabados en fábrica, digamos. Esta memoria no se toca y que son necesarios para el funcionamiento del computador. O sea, ustedes no pueden borrar lo que está en la memoria ROM, no se borra al apagar el computador, y la RAM es la memoria que va sirviendo para que el computador vaya funcionando de manera más rápida eh, para la función que ustedes están haciendo. O sea, si están escribiendo una planilla de texto, están en internet o están viendo un video, bueno, hay muchos aspectos de memoria ahí que se van a utilizar. No es la memoria ROM, sino la memoria RAM, Random Access, y cuando usted apaga el computador, toda esa memoria se borra. Entonces es de contenido volátil y solo sirve para la sesión sobre la cual ustedes están operando. Otro aspecto importante son los lenguajes de programación. Aquí vamos a pasar bastante tiempo en esta carrera a poder intentar aprender lenguajes de programación. Hoy día los que están más de moda son el Python, el JavaScript también, pero no son los más eficientes son C++, eh, Visual Basics, tal vez. Y bueno, sobre esto se pueden escribir algoritmos, y los algoritmos son conjuntos de instrucciones de tipo entrada-salida. O sea, entrada es, pongo una función que es sumar 4, 5, y el output es 4 más 5 igual 9. Entonces yo pongo el 4 y el 5 y me entrega un 9, y para eso hay un algoritmo. Pero bueno, ese es tal vez el más sencillo, pero se puede complejizar tanto como para poder resolver problemas reales de la ingeniería. Entonces, bueno, esto se los voy a dejar de tarea, que lo estudien, que es un ensamblador, y bueno, que es un algoritmo, y básicamente versiones más sencillas de qué es un programa. Y bueno, esto lo va a estar viendo también Marilyn en la cátedra 2 en los próximos días. Entonces con eso termino la clase del día de hoy. Espero que hayan podido disfrutar esta clase y haber aprendido sobre las oportunidades que nos brinda el mundo de la informática hoy en día, y cómo integrado con las matemáticas nos puede llevar a, a una utilización más eficiente de las ideas de la ingeniería matemática para poder implementarlas en sistemas informáticos. Entonces con eso me despido y nos vemos ya la próxima semana. Muchas gracias.